En las antiguas colinas de Tesalia vivía un rey llamado Flegias. Era un hombre de estatura imponente, con ojos que reflejaban la ferocidad de su linaje divino. Hijo del dios de la guerra, Ares, y de la mortal Crise, Flegias llevaba en sus venas sangre divina y mortal, una combinación que le otorgaba gran fortaleza, pero también una pasión desbordante que a veces nublaba su juicio. Flegias gobernaba a los lápitas, un pueblo orgulloso y guerrero. Su reino prosperaba bajo su liderazgo y la paz reinaba en sus tierras. Sin embargo, el tesoro más preciado del rey no era su corona ni sus conquistas, sino su hija, Coronis. Ella era la luz de sus ojos, una joven de belleza insuperable. Coronis no solo era hermosa, también era sabia y compasiva. Pasaba sus días ayudando a los necesitados y aprendiendo de los sabios del reino. Muchos príncipes y nobles buscaban su mano, pero ella siempre encontraba una manera gentil de declinar sus propuestas. Su corazón aún no había encontrado a quien realmente pudiera amarlo. Un día, mientras caminaba por los campos floridos cerca del palacio, Coronis llamó la atención de Apolo, el dios del sol, la música y la profecía. Desde su carro celestial, Apolo quedó fascinado por la gracia y belleza de la joven. Decidió descender a la tierra para conocerla. Disfrazado como un apuesto mortal, se acercó a ella y entabló conversación. La melodía de su voz y la profundidad de sus palabras cautivaron a Coronis. Sin saber su verdadera identidad, se enamoró de él. El amor entre Coronis y Apolo floreció rápidamente. Pasaban las tardes juntos, compartiendo historias y risas. Apolo, sintiendo una conexión genuina, reveló su verdadera identidad. Coronis quedó asombrada, pero su amor no disminuyó. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras tanto, Flegias se enteró del romance entre su hija y el dios. Aunque al principio se mostró receloso, pensó que una alianza con un dios podría traer beneficios a su pueblo. Sin embargo, advirtió a Coronis que tuviera cuidado, pues los dioses podían ser volubles y caprichosos. El tiempo pasó, y Coronis descubrió que estaba embarazada. Llenos de alegría, ella y Apolo esperaban con ansias la llegada de su hijo. Pero la felicidad se vio empañada cuando un joven llamado Isquis, quien había amado a Coronis en secreto durante años, regresó al reino. Desesperado por ganar su afecto, Isquis intentó cortejarla de nuevo. Coronis, fiel a Apolo, rechazó sus avances. Sin embargo, rumores comenzaron a esparcirse, alimentados por la envidia y la malicia de quienes deseaban ver caer a la princesa. Un cuervo blanco, mensajero de Apolo, escuchó los chismes y, sin conocer toda la verdad, informó al dios que Coronis le era infiel. Consumido por los celos y sin buscar confirmación, Apolo envió una flecha que atravesó el corazón de Coronis. En su lecho de muerte, ella le reveló la verdad al dios, quien, lleno de remordimiento, intentó salvarla, pero era demasiado tarde. Apolo, devastado por su error, rescató al niño que llevaba en su vientre. Lo llamó Asclepio y lo confió al centauro Quirón, quien lo criaría y enseñaría el arte de la medicina. Apolo, en su dolor, maldijo al cuervo por llevarle falsas noticias, transformando sus plumas blancas en negras como símbolo de desgracia. La muerte de Coronis llegó a oídos de Flegias como una tempestad inesperada. Su mundo se derrumbó. La ira y el dolor se apoderaron de él, alimentando un deseo ardiente de venganza. ¿Cómo podía un dios, destinado a proteger a los mortales, actuar con tanta crueldad? Decidido a hacer justicia por su propia mano, Flegias planeó su retribución contra Apolo. Sin revelar sus intenciones, Flegias viajó a Delfos, hogar del templo más sagrado dedicado a Apolo.
fingiendo llevar ofrendas en honor al dios, se ganó la confianza de los sacerdotes. Pero en la quietud de la noche, cuando todos dormían, prendió fuego al templo. Las llamas consumieron rápidamente las columnas y estatuas, y el humo ascendió al cielo como una señal de desafío. Los gritos de alarma resonaron en Delfos, pero era demasiado tarde. El santuario estaba envuelto en llamas. Desde el Olimpo, Apolo vio con horror cómo su templo era destruido. Sin perder tiempo, descendió a la tierra lleno de furia. Frente a las ruinas humeantes, encontró a Flegias, quien no mostró temor alguno. «¿Cómo te atreves a profanar mi santuario?», exclamó Apolo, sus ojos brillando con cólera divina. «¿Y cómo te atreviste tú a arrebatarme a mi hija?», respondió Flegias con voz firme. «Esto es por Coronis. Siente el dolor que me has causado». La confrontación era intensa. Un mortal enfrentando a un dios era algo inaudito. Apolo, aunque poderoso, reconoció el profundo dolor en Flegias. Sin embargo, sabía que debía haber consecuencias. Llamó a Zeus, el rey de los dioses, para que juzgara el asunto. Zeus apareció en medio de truenos y relámpagos. Escuchó ambos lados de la historia. Aunque comprendía el sufrimiento de Flegias, no podía permitir que un mortal desafiara el orden divino. «Flegias», decretó con voz solemne, «has cometido un grave sacrilegio. Por ello, tu castigo será eterno». Con un gesto, Zeus envió a Flegias al Tártaro, la región más oscura del inframundo, donde las almas de los más grandes pecadores eran atormentadas. Allí, Flegias fue condenado a estar perpetuamente hambriento y sediento, con agua y fruta siempre fuera de su alcance, simbolizando su insaciable deseo de venganza y su incapacidad para saciarlo. En el Tártaro, rodeado de otros condenados como Tántalo y Sísifo, Flegias reflexionó sobre sus acciones. El peso de su ira y dolor era inmenso, pero también comenzó a entender las consecuencias de dejarse consumir por la venganza. Mientras tanto, Asclepio crecía bajo la guía de Quirón. Mostró un talento excepcional para la curación, superando incluso a su maestro. Aprendió a sanar heridas, curar enfermedades e incluso devolver la vida a los muertos. Su fama se extendió por toda Grecia y la gente acudía a él en busca de milagros. Sin embargo, resucitar a los muertos alteró el equilibrio natural y enfureció a Hades, dios del inframundo. Temiendo que su reino se vaciara, Hades acudió a Zeus para exigir justicia. Zeus, preocupado por el orden del universo, tomó una decisión drástica. Fulminó a Asclepio con un rayo, poniendo fin a su vida mortal. Apolo, devastado por la pérdida de su hijo, confrontó a Zeus. «¿Por qué has destruido a mi hijo, quien solo traía sanación al mundo?», preguntó con dolor. Zeus, conmovido por el sufrimiento de Apolo, decidió concederle una gracia. Elevó a Asclepio al estatus de dios, permitiéndole continuar su labor desde el Olimpo. Así, Asclepio se convirtió en el dios de la medicina y su símbolo, una vara con una serpiente enroscada, perduró a lo largo de los siglos como emblema de sanación. En el inframundo, Flegias observaba desde las sombras el destino de su nieto. Una mezcla de orgullo y tristeza llenaba su corazón. Aunque estaba condenado, se sentía aliviado al saber que parte de su legado traía bienestar al mundo. Con el tiempo, Flegias comenzó a ayudar a otros condenados en el Tártaro. Compartía su historia, aconsejaba sobre los peligros de la ira y la venganza, y buscaba maneras de aliviar el sufrimiento ajeno. Su transformación no pasó desapercibida. Un día, Perséfone, reina del inframundo, se acercó a él. «Flegias», dijo con voz gentil, «he visto cómo has cambiado. Tu corazón ya no está lleno de odio, por ello te ofrezco la oportunidad de redimirte». Sorprendido, Flegias preguntó, «¿Cómo podría redimirme después de todo lo que he hecho?».
sirviendo como guía para las almas que llegan aquí, respondió Perséfone. Ayúdalas a encontrar paz y a comprender las lecciones de sus vidas. Aceptando con humildad, Flegias asumió su nueva labor. Con paciencia y compasión, ayudaba a las almas perdidas, convirtiéndose en un faro en medio de la oscuridad del Tártaro. En el mundo de los mortales, la historia de Flegias se convirtió en una lección sobre las consecuencias de la venganza y el valor del perdón. Los bardos cantaban sobre el rey que, consumido por el dolor, desafió a los dioses, pero que al final encontró redención al ayudar a otros. Los lápitas, su pueblo, honraron su memoria aprendiendo de sus errores. Buscaron vivir en armonía, respetando a los dioses y valorando la justicia y la compasión. Construyeron templos en honor a Asclepio, donde los enfermos podían encontrar cura y consuelo. Apolo, por su parte, reflexionó sobre sus propias acciones. Comprendió que su impulsividad había causado un sufrimiento innecesario. Decidió ser más justo y compasivo, aprendiendo de sus errores. Un día, en un acto de reconciliación, Apolo descendió al inframundo para hablar con Flegias. «He venido a ofrecerte mis disculpas», dijo el dios. «Mi ira nos llevó a ambos por caminos oscuros». Flegias, sorprendido, respondió: «Yo también actué cegado por el dolor. Acepto tus disculpas y espero que podamos encontrar paz». Ese encuentro marcó un nuevo comienzo. Aunque separados por el destino, ambos encontraron un cierre a su conflicto. La historia de Flegias nos enseña que, aunque el dolor y la ira pueden llevarnos a cometer actos impensables, siempre existe la posibilidad de redención, que el perdón y la compasión pueden sanar incluso las heridas más profundas. En las noches estrelladas de Grecia, cuando las hogueras se encienden y las familias se reúnen, los ancianos cuentan la historia de Flegias y Coronis. Hablan de amor, pérdida y redención. Y recuerdan a todos que, sin importar cuán oscuro sea el camino, siempre hay luz al final si tenemos el valor de buscarla. Así, el legado de Flegias perduró a través de los tiempos, no solo como el rey vengativo, sino como el hombre que encontró la paz ayudando a otros. Su historia es un recordatorio de que nuestras acciones, por más pequeñas que sean, pueden tener un impacto duradero en el mundo y en quienes nos rodean. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Flegias, el rey cuyo corazón encontró redención en medio de la oscuridad. Si esta narración te ha inspirado y deseas ser parte de más aventuras por los mitos y leyendas de la antigüedad, te invitamos a apoyarnos en Patreon. Tu colaboración nos permitirá seguir explorando las enseñanzas que, como Flegias, nos muestran que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay oportunidad para el cambio y la esperanza. Hasta la próxima travesía. Que las lecciones del pasado iluminen nuestro camino y nos guíen hacia un futuro lleno de sabiduría y compasión.